Sí, buenas noches, todos bendecidos en Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Y sí, está bienvenido también a todos los invitados para aprender con el libro Romanos, ¿sí? Entonces hoy también, ¿verdad? Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, estamos aquí nuevamente para seguir profundizando la palabra del Señor, parte del libro Romanos. Espero que todos puedan llegar a tiempo para que estemos juntos, reunidos en estudio bíblico con el libro Romanos, ¿sí? Sí, entonces hoy también, sí, vamos a orar, ¿verdad? Para inicio del estudio bíblico de hoy, ¿sí? Gracias. Y yo oro entonces. Señor, muchas gracias por su gran bendición y misericordia que tiene para con cada uno de nosotros. Bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos y hermanas amados en Cristo, para que crezcan más y más con toda la revelación divina del Señor y viviendo por fe, obedeciendo conforme a la palabra que aprenden. Y no solo seamos, Señor, oidores, sino hacedores día con día. Pero la Biblia está hablando para tener la salvación que es absoluta por la fe, sin obra, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo solamente. Pero siendo justo renacido, ya uno lleva una vida por la voluntad divina del Señor, siempre llevando la obra buena también, Señor. Y por eso, y no estemos confundidos jamás en dos conceptos diferentes, que es la salvación que viene por la fe sin obra, y también premio y corona que viene por la vida por la fe con obra. Realmente ahora aquí estamos, Señor, compartiendo el libro Romanos, donde hablan según la voluntad divina del Padre, cómo cada uno llega a ser salvo, renacido. Absolutamente están hablando según la voluntad de Dios. Por la fe uno puede llegar a ser justificado, santificado, liberado y heredero de Dios. Y este punto, Señor, estemos también bien claro para que podamos llegar a compartir más y más con toda la claridad del Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo para todas las almas sedientas y buscadora de nuestro Dios, Señor. Gracias, Señor, por todo, y dejamos todo en la mano suya. Ayude, Señor, alguien está por llegar para que puedan llegar a tiempo, para que estemos juntos en compartir. Gracias, Señor, por todo, y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces vamos a leer hoy, ¿verdad? El libro Romanos capítulo 9, versículo 19. Si yo leo Romanos capítulo 9, verso 19. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué quien ha resistido a su voluntad? Más ante, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso del barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honrar y otro para deshonrar? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorio las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y al que no a la no amada, amada. y en, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar,
tan solo el remanente será salvo. Sí, hasta aquí leemos. Sí, realmente hoy vamos a tocar el tema también muy importante, ¿verdad? Sí, aquí están hablando sobre un detalle de la voluntad de Dios. Como en el principio tal, ¿verdad? Si iniciamos el hoy, ¿verdad? Verso 19. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Más ante, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso del barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Por esa verdad pregunta en dos versos, ¿verdad? Versos 19 y 20 del libro Romano capítulo 9, está hablando si realmente gran conflicto que está formado en el fondo de corazón de seres humanos. Porque Dios pone su voluntad divina, pero lamentablemente mucha gente no la conoce muy bien y según su parecer, según su opinión, según su gusto o según su deseo o, ¿verdad? Según su realmente invento, están formando mucha forma de voluntad de Dios. Obviamente, ¿verdad? Esa voluntad hecha por opinión de ser humano o su deseo o su propia voluntad. Nada que ver con la verdadera de Dios, ¿verdad? Realmente Dios tiene su voluntad en salvar al mundo entero. Dios tiene su voluntad en redimir al mundo entero. Dios tiene su voluntad bien establecida y bien perfecta, ¿verdad? Para rescatar a cada seres humanos. Como la vez pasada ya compartimos hablando sobre la predestinación, ¿verdad? La predestinación es y realmente entre Trinidad. Así que en Dios se hizo, ¿verdad? Antes de ninguna interrupción de ningún ser humano y antes de hacer el bien y el mal. Así que Dios, antes de la fundación del mundo, Dios predestinó, ¿verdad? Para salvar al mundo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y al que cree en el Evangelio de Cristo, Dios lo llama justo. Al que no cree en el Evangelio de Cristo, Dios, ¿verdad? Y lo condenaría por falta de justicia que es por medio de la fe del Señor Jesucristo. Y cuando se activa la predestinación hecha antes de la fundación del universo, antes de la fundación del mundo, solo por la promesa del Dios, antes de inicio de los siglos, cuando ya cae, ¿verdad? El ser humano como primer hombre Adán en su pecado por su mal uso del libre albedrío, ¿verdad? Así el que activa esa predestinación hecha en nuestro Señor Jesucristo es el ser humano. Como que Dios lo ama, por si acaso también, ¿verdad? Cuando un hombre y llega en desobedecer contra la voluntad de Dios, diablo lo domina y diablo lo arrastra y diablo lo lleva hasta la perdición, la cual es el fuego eterno que ya se había hecho por la altivez, por el altivez del diablo y sus ángeles que eran, ¿verdad? Cómplices juntamente con Satanás contra Dios por su altivez que quería, ¿verdad? Levantar su trono y contra Dios realmente, ¿verdad? Por eso Dios, sabiendo que ellos, el diablo y sus ángeles corrompidos, que son demonios hoy en día que andan un lado otro lado, ¿verdad? Engañando a la gente, ellos nunca van a ser arrepentidos. Por eso Dios hizo el fuego eterno, que es la perdición eterna, para destruir y al diablo y sus ángeles, ¿verdad? Como tal está escrito San Mateo, capítulo 25, verso 41. El rey dirá a los de la derecha: apartado de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Por eso el fuego eterno, que es la perdición eterna, y el fuego eterno, ¿verdad? Y realmente está preparado para el diablo y sus ángeles, no para los hombres. Jamás fue hecho el fuego eterno. Pero por causa de la desobediencia de Adán, viene separación de Dios, ser humano, entregado al diablo, que es la muerte, y después de Adán, todos los seres humanos nacen
bajo la maldición por causa del pecado con que nace en el mundo. Por eso todos seres humanos ya están puestos, ¿verdad? Ya están puestos totalmente bajo pie de Satanás. Pero Cristo, según la predestinación del Dios, antes del inicio de los siglos, ya quedan bien, ¿verdad? Activa. Por Cristo Jesús viene salvación. Para cumplir esa predestinación hecha, según la promesa de Dios, Cristo vino hace 2000 años a salvar al mundo. Como ya sabemos muy bien, ¿verdad? San Mateo capítulo 1, verso 21 dice, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo vino ya para cumplir esa misión, salvar al mundo entero de sus pecados. ¿Con qué vino? No con la ira, sino con el amor del Padre, tal como está escrito San Juan capítulo 3, verso 16. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. El Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que sea salvo el mundo, ¿verdad? Por él dice. Por eso Cristo vino a salvar al mundo según la predestinación del Dios. Por eso otra vez yo digo, según la Biblia, ¿verdad? La predestinación no es que Dios haya escogido a alguien, ¿verdad? Desde su nacimiento y está predestinado para ir al cielo. O a otro, ¿verdad? Que está ya predestinado para que vaya al infierno. Nunca. La predestinación funciona así bíblicamente. Dios predestinó salvar al mundo entero sin excepto nadie, pero siempre la condición es por medio de Jesucristo. Entonces Cristo vino a salvar al mundo con su amor infinito para todo el mundo entero, ¿verdad? Él cumplió su misión. Primero, el concebido por el Espíritu Santo en Virgen María, antes que ella se juntase con José. Ella ya, ¿verdad?, encontró el mensaje de Dios que fue declarado por el ángel del Señor, ángel Gabriel. Ella escuchando el mensaje del Señor, negando su razón, negando su idea, negando su pensamiento, negando su propia opinión, absolutamente negando todo de ella y aceptó la palabra por la fe, ¿verdad? Por eso ella al final dice, concluidamente, heme aquí tu sierva, hágase tu voluntad. Con tu sierva dice, ¿verdad? Entonces, María sí se considera como sierva de Dios, una sierva favorecida, por la cual Cristo nace encarnado, ¿verdad? Siendo el mismo Dios, pero nace encarnado para cumplir su misión, que es salvar al mundo. Para salvar al mundo de sus pecados, sí o sí Cristo debería cancelar la paga del pecado del mundo, que es la muerte. Por eso Cristo ocupa un cuerpo, pero sin pecado. Un cuerpo divino, santo, sin mancha, sin nada culpabilidad, para cargar el pecado del mundo como Cordero de Dios y final cancelar en el matadero, que es el monte Calvario. Sobre el monte Calvario crucificado, Cristo final canceló la paga del pecado del mundo entero, ¿verdad? Y Cristo final, al tercer día se resucitó y a los creyentes Cristo manifestó su resurrección como reconfirmando de su salvación hecha por su sangre, por su crucificación. Y final Cristo subió al cielo, ¿verdad? Y según su promesa el día Pentecostés, el Señor Jesucristo envió a su Espíritu Santo a los creyentes, quienes estaban en Jerusalén como 120 justos reunidos en el aposento de Marco. Ahí están formando, ¿verdad? Ahí se formó la primitiva iglesia primitiva, sellada del Espíritu Santo. Por ella se predica el Evangelio hasta confines de la tierra. Entonces, ¿en qué medida uno puede volver a Dios siendo salvo, santo, justo, hijos de Dios? Por medio de la fe, dice, ¿verdad? Por eso, Romanos capítulo 4, verso 5 dice, al que no obra, sino cree en aquel que justifica limpio, su fe le es contada por justicia. Su fe.
Así que Cristo murió por todo el mundo entero, para todo el mundo entero, para salvar al mundo entero de todos sus pecados. Así que la sangre de Cristo era suficiente, más bien sobrada, ¿verdad? Para cancelación del pecado completo del mundo entero, del tiempo pasado, presente y futuro, para siempre. Pero ¿quién es el que ya están con Cristo, que regresan a Dios, vuelven a Dios? El que creen. Por eso no segunda obra, sino segunda fe, uno llegan a ser justificado, como tal está escrito Romanos 5, no 4, verso 5, ¿verdad? Como les yo conté ante usted, ¿verdad? Al que no obra, dice, al que no obra, porque no puede obrar cumpliendo la ley una forma perfecta. Nadie puede cumplir la ley. Como tal está escrito Romanos capítulo 3, verso 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano puede ser justificado por medio de la obra, ¿verdad? Por medio de la obra de la ley, ¿verdad? Por eso, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano puede ser justificado. Entonces, y Dios declaró de que ningún ser humano puede ser justificado según la obra, por la obra de la ley, nadie. La ley, ¿verdad? Tiene un propósito de venida. La ley no para salvar, sino para condenar, para inculpar a uno, ¿verdad? Donde no hay ley, no se inculpa, ¿verdad? Pero donde hay ley, se ve inculpa. Por eso, para profundizar con esa culpabilidad todavía, ¿verdad? La ley viene para el mundo entero pecador. Y final, ¿verdad? La ley condenando y condenando y condenando, matando a uno final. Y arrastra hacia Cristo más bien. Para que Cristo salve, ¿eh? Cristo es el único salvador, como todo el mundo lo dice y lo conoce, ¿verdad? Así que Cristo es el que salva a todos los pecadores, culpabilizado y condenado y derrotado total. Cristo es el que salva. Por eso, ¿verdad? Cristo hizo cancelación en la cruz con su sangre y pagando la paga del pecado del mundo entero. Y luego viene, ¿verdad? Cuestión de revelación del evangelio hecho por la sangre de Cristo, como el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Por eso Romanos capítulo 1, verso 16 dice, ¿por qué? No me avergüenzo del evangelio porque ese es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Cree, dice, ¿eh? ¿A quién funciona? Ese poder de Dios para salvación a todo, pero todo aquel que cree. ¿Qué es la condición para ser salvo? Creen, tener la fe. ¿En qué? En el evangelio de Cristo. Ahí viene salvación. Cristo cumplió salvación a nivel mundial, ¿verdad? En términos de la salvación hecha por nuestro Señor Jesucristo es totalmente para todo. La sangre de Cristo cubre para todo. Pero no todos llegarán a ser salvos, porque uno cree, otro no cree. Por eso Dios dice, cuando pregunta el pueblo de Israel, como Malaquías capítulo 1, verso 2, ¿en qué nos amaste? Así el pueblo de Israel pregunta, ¿verdad? ¿En qué nos amaste? Entonces Jehová Dios le responde, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú, así dice. Yo amé a Jacob, Jacob simboliza al que cree, Esaú al que pertenece a la obra sin fe. Por eso constantemente en la Biblia están hablando sobre la obra de Esaú. Esaú en sí, ¿qué dice? Edom, ¿verdad? El pueblo formado por medio de la descendencia de Edom, Esaú es Edom, ¿verdad? Dice, Dios nos ha, dice, ¿verdad? Más bien destruido. Así es, nos hemos sido empobrecidos y arruinado. Pero nosotros lo edificaremos arruinado, dice, ¿verdad? Por eso están hablando de la obra de Edom, por la obra de Esaú, como dice Malaquías capítulo 1, verso 4. Y según también, ¿verdad? Y alegoría, ¿verdad? Aunque era histórica, real, verdadera, ¿verdad? Y sobre Esaú y Jacob, tal como está escrito, Génesis capítulo 27,
Y ahí también se manifiesta Jacob por medio de su madre Rebeca, se acerca a Isaac para obtener la bendición. Pero Esaú sin madre, solo con su obra trabajando y cazando, llevando ese animal cazado, ¿verdad? Y haciendo quiso, y según gusto de su papá Isaac, él lleva en su mano, ¿verdad? Sin mediador que conecta a él, ¿verdad? A él con el Isaac. Él solo se va por su obra, por su manera, por su trabajo, por su sudor. Pero según esta historia, tal como está escrito en Génesis capítulo 27, ¿verdad? Jacob termina bendecido, Esaú termina fuera de bendición y final termina con la maldición, ¿verdad? Esto también como alegoría, ¿verdad? Simboliza Jacob era el que pertenece a la fe. Por medio de Jesucristo, mediador se va. Como Jacob se llegó a su padre Isaac por medio de la palabra, dirección y guía y sacrificio y obra de su madre Rebeca. Hoy en día los que son de Jacob no depende de su propia obra, sino depende de la obra hecha por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Uno va y final termina con bendición, pero otro que va aparte de Cristo por su propio método, por su propia manera, por su propio sudor y trabajo, uno se acerca a Dios, termina bajo la maldición, ¿verdad? ¿En qué nos amaste? Pregunta el pueblo. Jehová responde, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Así Dios amó, dice. Por eso, al que cree, ¿verdad? Final Dios justifica, al que cree Dios bendice, al que cree en el evangelio que es poder de Dios, Dios y hereda su reino eterno. Porque según obra nadie puede presentar la perfección según su propia obra. Por lo cual Cristo vino a cumplir la ley 100%, toda la palabra de Dios 100%, toda la palabra profética con respecto a él 100%, Cristo la cumplió como el cumplidor. Por eso Romanos capítulo 10, verso 4 dice, Jesucristo es el fin de la ley, dice. ¿Por qué? Él es el cumplidor de la ley 100%. Y abrió, ¿verdad? Último pacto que es el pacto de la gracia, pacto de la fe. Así que Cristo cumpliendo la ley 100%, siendo perfecto, santo, justo, él, ¿verdad? Estableció último pacto que es salvar a los creyentes, salvar a los que tienen fe en el evangelio hecho por la sangre de Cristo. Así que Cristo al morir heredó también su santidad, justicia, perfección, hecha por su propia obra, conforme a toda la ley, toda la palabra y toda santidad de Dios. Cristo no tiene ningún defecto, ni mínimo defecto. Eres el santo y perfecto, justo. Al morir, él heredó al que cree su perfección, su santidad, su justicia, para hacerlo a los creyentes verdaderos en su evangelio, santo, justo, perfecto como él. Eso es la herencia, ¿verdad? No por obra de uno obtiene esa perfección, santidad, justicia de Dios, esa por Cristo, sino por la fe uno recibe esa herencia. Por medio del mediador entre Dios Santísimo y el mundo, quien es Jesucristo. Por eso ahí se divide los que creen, los otros que no creen. Por eso a los que creen actúa ese poder y bendición, ¿verdad? Del evangelio de Cristo, que es poder de Dios para salvación, dice, ¿verdad? Pero ¿a quién? Condicionalmente dice, ¿a quién? A todo aquel que cree. Si no cree, ¿qué pasa? Está fuera de la gracia de Dios, fuera de la bendición de Dios, fuera de la justicia de Dios, fuera de la, ¿verdad? Toda abundancia de Dios, toda la, también vida eterna está fuera de la vida eterna también. Por eso, al que cree, condiciones, al que cree. A otro que no cree, por falta de fe, no puede entrar al cielo. Por falta de fe, no puede obtener la justicia de Dios. Por falta de fe, ya como tal nace como pecador, bajo maldición por Adán, y vive pecando y muere como pecador. Una sola vez nacido, bajo maldición, dominado por el diablo, el maligno, se arrastra juntamente con el diablo y sus ángeles que están destinados para destrucción total en el fuego eterno.
Por eso, final va a compartir todos los incrédulos, ¿verdad? La misma porción de Satanás y todos demonios. ¿Cómo va a ser ese quebranto? Demasiadamente fuerte y grande. Pues ahí habrá, dice, el lloro y el crujir de dientes. ¿Por cuánto tiempo? Por toda la eternidad. Aunque sea uno pobre aquí en la tierra, con tal que sea salvo y pudiera entrar al reino de Dios, mejor opción que vivir como rico destinado para el fuego eterno por su incredulidad. Por eso cada vez que yo leyendo parte de San Lucas, capítulo 16, ahí veo, ¿verdad? Una comparación extremada entre Lázaro y el rico. Lázaro no tiene nada, absolutamente nada, ¿verdad? Pero el rico tiene todo, absolutamente todo. Pero Lázaro, según hebreo, ¿verdad? Significa ayuda de Dios. Qué raro, ¿verdad? Siendo ayuda de Dios, ayudado por Dios, ¿cómo está tan fracasado y pobrecito? Pareciera que el rico es más exitoso, el rico es más bendecido, el rico es, ¿verdad? Pareciera más como exitoso de la vida. Antes de pasar la cortina que es la muerte, se ve así. Tal como está escrito, ¿verdad? En el libro Hebreo capítulo 9, verso 27. De la manera que Dios estableció que mueran todos los hombres una sola vez. Después de esto, el juicio, dice. Después de la muerte se encuentra el juicio. No dice después de la muerte desaparecerán, no dice. Después de la muerte espera el juicio. Entonces, ¿qué es lo que vence el juicio? La misericordia, dice, la misericordia. Vence al juicio. ¿Dónde dice esto? Porque lo vamos a ver para aprender y profundizar más y más. Santiago, el libro Santiago. Santiago, vamos a ver. Sí, Santiago capítulo 2, versículo 13 dice así, ¿verdad? Si yo leo, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hebreo capítulo 9, versículo 27 dice, de la manera que ya está establecido para que todos los hombres que mueran una sola vez, después de esto el juicio. ¿Cómo venceremos el juicio? Por la misericordia. Por eso ahora dice Santiago capítulo 2, verso 13, la misericordia triunfa sobre el juicio, dice. Si aquí Santiago obviamente está hablando de la vida cotidiana de justo renacido, ¿verdad? Que tenga misericordia a los demás también. Porque ya uno recibió la misericordia de Cristo Jesús, por la cual uno llega a ser salvo, santo, hijo, heredero de Dios. Entonces, obviamente, siendo justo, debería hacer misericordia con toda la gente con quien puede encontrar en su vida. Pero aquí están hablando como el poder y concepto de la autoridad de la misericordia, que es final, vence el juicio, dice. Por eso, por la misericordia del Señor Jesucristo, siendo renacido salvo, tiene poder para vencer juicio venidero. Así que siendo cristiano ya renacido por medio de la misericordia del Señor Jesucristo, que fue dada en la cruz por su gran sacrificio, por su gran sangre, ¿verdad? Hasta perder su sangre, derramando la sangre en el medio de pena y dolor y gran vergüenza. Cristo, por su misericordia, nos salvó una vez para siempre. Uno que ya tiene esa misericordia es bendito verdadero. Por eso Lázaro, por ser tan pobre, ese pobre no significa solo pobre a nivel material. Económicamente pobre no significa solo esto, ¿verdad? Sino hay más profundidad. Como tal está escrito, San Mateo capítulo 5, versículo 3, ¿verdad? Bienaventurados los que son pobres.
como Lázaro, bienaventurados los que son pobres en espíritu, no en material, no en su economía, no dice, sino en espíritu. Porque será reino de Dios de ellos, dice, ¿verdad? Por eso aquí están hablando sobre pobreza espiritual. ¿En qué sentido? Humildad más bien están hablando. Corazón bien vacío está hablando. Corazón bien manso está hablando, ¿verdad? Sobre este punto está hablando. Por eso este Lázaro, por pasar, sí, obviamente por pasar mucha dificultad, problemas, sufrimiento y escasez y necesidad, su corazón está bien quebrantado, humillado y bien empobrecido, como bienaventurado, que está ya bien preparado a recibir lo que viene de la mano de Dios, que es el evangelio de Cristo. Por eso Lázaro no rechazó el evangelio, la ayuda, la mano de Dios por Cristo Jesús. Final Lázaro pudo llegar a ser salvo con corazón tan pobre, con corazón tan humilde, con corazón tan quebrantado, con corazón absolutamente está arrepentido de recibir lo que viene de Dios. Pero el rico Lázaro otra cosa, el tener su autoconfianza en sí y autosuficiencia no ocupa la mano de Dios. Estoy muy bien, estoy bien contento, estoy bien de todo. No tengo nada que me falte, yo tengo todo suficiente, me sobra. Entonces él está súper contento, siente tan exitoso, tan poderoso. Él no ocupa la mano de Dios. Final, con ese corazón enaltecido, con este corazón tan enriquecido en su propia autosuficiencia, rechazó la mano de Dios hasta rechazar el evangelio de Cristo. Entonces, este rico, ¿verdad? Muere en su condenación. El Lázaro pobre, ¿verdad? Fracasado con la justicia de Dios, final muere. Y pasando ambos la muerte, Lázaro se llevó en el seno de Abraham, llevado en, ¿verdad? En el seno de ángel, ¿verdad? Se llevó hasta en el paraíso, en el seno de Abraham. Este rico cayó en el Hades, que está total destinado para el fuego eterno, ¿verdad? Por eso él sabiendo que ya está totalmente ya quebrantado, ya él perdió todo realmente, Ahora ya, ¿qué es lo que espera? Solo fuego eterno que atormenta para siempre, donde no hay absolutamente nada misericordia, ni una gota de agua se permite que tomara. El que está atormentado en el medio de llama del fuego, realmente, ¿verdad? Por eso Lázaro es más bendecido que este rico. Absolutamente bendecido, ¿verdad? Porque eternamente está ya con Dios, eternamente está disfrutando toda la bendición de Dios, con toda felicidad y gozo, alegría. Pero temporalmente, este rico disfrutando aquí en la tierra con su riqueza, pero ya terminando esto, ya en eternamente ya sufrir y sufrir y sufrir. ¿Cómo se compararía, verdad? Esa bendición que ya tiene Lázaro. Así que Lázaro, ¿verdad? Siendo salvo, renacido, absolutamente ya transformado como heredero de Dios por la fe, con corazón humilde, con corazón pobre, Dios lo llama bienaventurado. Por eso en este caso también este mendigo Lázaro, ¿verdad? Este pobre Lázaro simbolizaría al que cree en el evangelio con corazón humilde y arrepentido. Este rico simbolizaría, ¿verdad? A uno que pertenece a su propia justicia, según su obra, según la ley. Diferente. Por eso, y realmente este punto nosotros necesitamos entender muy bien. Así que la predestinación de Dios era salvar al mundo entero por medio de Jesucristo. Y Cristo vino, cumplió su misión, ¿verdad? Cumpliendo la ley 100%, y como si fuera pecador en el lugar del mundo entero, Cristo murió para redimirnos una vez para siempre. Y después viene declaración de cumplimiento de su salvación una vez para siempre. En el mundo hay dos acciones, uno que cree, otro que no cree. Entonces, ¿a quién Dios ama para llevar al reino de Dios? Al que cree. ¿A quién Dios aborrece? Al que no cree.
final lo juzga y castiga para siempre, metiéndolo en el fuego eterno. Eso es verdad. Y la regla espiritual de oro, así Dios trabaja. No puede cambiar, no puede trasladar ni un tilde en punto de la voluntad de Dios. Nadie puede cambiar el evangelio en otra cosa, jamás. Hoy en día, ¿verdad? Muchos están pervirtiendo el evangelio en otra cosa. Ahí está metido diablo para engañar a mucha gente por medio de muchos líderes falsos y equivocados y engañados por el diablo. Antes existía siempre ese tipo de falsos profetas. Hoy en día pasa lo mismo, en el futuro también. Mientras que el diablo domine este mundo, nunca va a faltar ese tipo de falsedad, falsos profetas, falsos líderes. Nuestra alma vale más que todo, más que el universo. Nunca podemos descuidar nuestra alma. A mucha gente van, mucha gente así viven, mucha gente creen así. Yo también, no. Usted está baratamente, ¿verdad?, entregando su alma. Tienen que chequear bien detalladamente qué es lo que Dios dice en su verdad, en su palabra, con la cual Dios va a juzgar el mundo entero final. Así que nunca se cambia la regla de oro espiritual de Dios. Tal como está escrito en la Biblia, se cumple 100%. ¿Cuál es la actitud de muchos rebeldes, muchos incrédulos y muchos, verdad, equivocados? Ahí viene, ¿verdad? Por eso donde hoy leímos Romanos, ¿verdad? Capítulo 9. Versículo 19. Ahí viene esa discusión. Ahí viene queja. Ahí viene, ¿verdad? Queja de mucho, diciendo así. Como preguntó Malaquías capítulo 1, verso 2. ¿En qué nos amaste? Así el pueblo de Israel preguntó a Dios, ¿verdad? Dios se responde tan claramente. Yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú, ¿verdad? Ahora viene ya con este conflicto y discusión o actitud conflictiva y discutiva con Dios, ¿verdad? Por eso, pero me dirá, dice verso 19, Romanos 9, capítulo 9, verso 19, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué quien ha resistido a su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso del barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Alguno tiene esa actitud, ¿verdad? Discutir con Dios. ¿Por qué pues inculpa? Dice. ¿Sí? ¿Por qué inculpa? Uno a quien a Dios, ¿verdad? Inculpando a Dios. Dios, tú equivocaste, ¿no? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser otro? Una actitud tan altiva. Una actitud tan orgullecida, ¿sí o no? Tú, Dios, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué tú pusiste tu voluntad así? ¿Por qué tú tratas así conmigo y con el mundo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Así que Dios no tiene esa autoridad, Dios no tiene ese poder, Dios no tiene ese derecho. Por ser creador del universo, de nada hizo todo. Nosotros somos hechura de Él. Por Él existimos aquí en la tierra. El origen de nuestra existencia es el mismo Dios, ¿verdad? Él nos hizo así. ¿Quién puede discutir con Dios? Tú, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú pusiste tu voluntad así? ¿Por qué tú pusiste libre albedrío? ¿Y por qué tú pusiste predestinación? ¿Por qué tú pusiste tu voluntad así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Dios puso así. Por eso aquí se viene, ¿verdad? Esa explicación de parte de Dios por medio del apóstol Pablo, verso 20. Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Tira el vaso del barro al que lo formó. ¿Por qué me has hecho así? Puede ser eso. El vaso de barro hecho, ¿verdad? Por el alfarero puede decir, alfarero, ¿cómo me hiciste así? Yo quiero esta otra forma de mi ser.
¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué me hiciste no otra manera? ¿Suena bien? Suena. No suena jamás, ¿verdad? Alguno se alterca realmente contra usted, que usa su vaso y su barro, vaso de barro, o plato hondo, plato donde cargan, ¿verdad? Cualquier cosa para comer. El plato se queja, ¿por qué me hiciste esto? Yo quería hacer el vaso, no plato. Entonces el vaso dice, yo quería hacer bandeja, no vaso. ¿Por qué me hiciste así? No, tal como está hecho, ello está total sumiso, totalmente, ¿verdad? Enmudecido y callado, según su uso, según la voluntad del alfarero, y se continúa hasta que se quiebra, hasta que se muera, más bien, ¿verdad? Pero seres humanos tan altivos está con actitud, ¿verdad? Altercando contra Dios, inculpando a Dios también. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso ahora Dios, ¿verdad? Nos muestra esa relación entre Dios y el mundo, comparando, ¿verdad? Con el alfarero y el vaso de barro. Alfarero, obviamente, absolutamente tiene autoridad sobre el barro para formarlo, según su gusto, según su parecer, según su también, ¿verdad? Plan, puede hacerlo. Por eso ahora, verso 20, otra vez, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso del barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Puede o no? Obviamente sí. Obviamente que sí, ¿verdad? Y luego, 22, y que si Dios queriendo mostrar su ira, ya con mucho cuidado, ya tenemos que ver este punto, y que Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Aquí vamos a profundizar este punto muy importante. No debería equivocarse este punto. ¿Sí? Por ejemplo, acá, verso 20. Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterque con Dios? Dirá el vaso del barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honrar y otro para deshonrar? Viendo esta parte, uno puede pensar así, mira, entonces Dios ya predestinó para deshonrar y para honrar, ¿verdad? Entonces algún vaso que somos nosotros, ¿verdad? Hacia el mundo entero. Entonces Dios se predestinó para un vaso para deshonrar, ¿verdad? Y entonces un otro vaso para honrar, dice, ¿verdad? Entonces, mira, entonces Dios ya con anticipación, con antemano ya predestinó para mandar a uno al cielo santo desde su nacimiento. Y también Dios ya predestinó para enviar a alguno al fuego eterno, porque este vaso de para deshonrar, ¿verdad? No tienen que pensar así. Eso es calvinismo. Por eso viene un error pésimo, muy equivocado. Pues hasta ahora constantemente estoy hablando, ¿verdad? No es así. No es lo que Dios dice esto jamás. Dios predestinó para que uno sea hijo de diablo toda la eternidad. A Dios hizo a uno para que sea hijo de Dios para siempre. Entonces Dios no amó al mundo entero. Así Dios hubiera hecho, ¿verdad? La Biblia dice con una contradicción terrible. ¿Por qué dice? San Juan capítulo 3, verso 19 dice, Dios amó al mundo, dice. De tal manera, Dios amó al mundo, dice. ¿Cómo puede decir Dios si hubiera
predestinado a algún grupo de gente como vaso de deshonra al fuego eterno. ¿Cómo puede decir que Dios amó al mundo? Dios no ama. Dios nunca ama a esa persona, predestinando a tal personas para el fuego eterno. ¿Cómo puede decir Dios que ama a ellos? Contradicción. Si fuera así, ¿verdad? Dios es como un mentiroso. Dios nunca miente, Dios nunca contradictorio. Dios es perfectamente real y verdad, ¿verdad? Y amor. ¿Cuál es el objeto a quien Dios amó al mundo entero? A uno sí, a otro no, nunca pasa. Por eso, la predestinación es salvar al mundo entero por medio de Jesucristo. Pero en el mundo, uno, ¿verdad? Rechaza y rechaza y rechaza. El evangelio hecho por la sangre de Cristo con gran amor para cada uno, pero uno rechaza. Esto sería verdad. Uno mismo por su libre albedrío, ¿verdad? Rechaza a Cristo, rechaza el evangelio, rechaza la mano de Dios, rechaza el reino eterno del Señor. ¿Sí? O lo creen. Por eso ese tipo de persona pertenecería, ¿verdad? A Esaú. Pero uno si cree, por la fe pertenece, ¿verdad? A Jacob. Por eso Dios predestinó salvar al mundo. No uno sí, otro no, nunca. Predestinación de Dios salvar al mundo por Cristo. En Cristo justifica al mundo entero. Pero uno que cree, ¿sí? Sería, ¿verdad? Final, paso de honra. Paso para honra. El que rechaza sería paso para deshonra. ¿Depende de quién? Depende de uno final. Depende de uno. Uno, ¿verdad? Por su incredulidad hace a sí mismo, ¿verdad? Como paso de deshonra para fuego eterno. Por rechazar, por su incredulidad, por no creer en el evangelio hecho por la sangre de Cristo con gran precio, uno menospreciando, pisoteando la sangre del pacto de Dios y pisoteando la cabeza de Cristo, uno menospreciándolo, no creyendo en él, y finalmente rechaza. ¿Cómo no va a ser el paso de deshonra? Quien hace uno, ¿verdad? Paso de deshonra, uno mismo es, por su maldad, altivez, por su incredulidad y menospreciar la mano de Dios, menospreciar a su Hijo llamado Jesucristo. Ese tipo de paso de deshonra. Obviamente aquí, ¿verdad? Hablando aquí, Romanos capítulo 9, poquito aquí avanzando y sí, se puede entender mejor todavía. Verso 21, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honrar y otro para deshonrar? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira, hacer notorio su poder, soportó, aquí vea, soportó con mucha paciencia. ¿A quién? Al paso de deshonra, que somos nosotros desde el nacimiento. ¿En qué condición nosotros nacimos? Nacimos en el paso de honra o deshonra. Todo el mundo entero nace en la condición del paso de deshonra, porque nacimos bajo la maldición por Adán. Nacimos por Adán, ¿verdad? Con el pecado. Por el pecado separado de Dios, entregado al diablo. ¿Qué tipo de ser humano no nace bajo la maldición con el pecado? Todos seres humanos así nacimos. Ninguno nace en el mundo bendecido, ninguno nace en el mundo santificado, ningún ser humano nace en el mundo perfecto, ningún ser humano nace aquí para honrar, ninguno. Todos nacimos en el mundo bajo la maldición por causa de la desobediencia de Adán. Por el pecado con que ya nacimos en el mundo, ya estamos marcados como vasos para deshonra. Eso es lo que dice, ¿verdad? En la Biblia entera. ¿Qué dice Salmo 51, verso 5? He aquí en maldad he sido formado, mi madre me concibió en pecado. ¿En qué condición fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre? ¿En qué condición fuimos formados como el feto por 9 meses?
generalmente, normalmente, ¿verdad? En el vientre de cada madre, 9 meses, no. Concebido en pecado, formado por 9 meses en maldad. Nacimos de la matriz de cada madre de cada uno de nosotros. ¿En qué condición nacimos? Nacimos como impíos. Salmo 58, verso 3 dice, los impíos se apartaron desde la matriz y se descarriaron hablando la mentira desde que nacieron, así dice. ¿En qué condición nacimos nosotros? Todos nacimos en condición de ser impío. Nacimos ya como impíos en el mundo. ¿En qué condición nacimos? Hablando del paso del barro, paso de deshonra nacimos. Absolutamente. Ninguno es excepto. Algunos nace como vaso de honra, vaso glorioso, vaso bendecido, vaso perfecto, vaso santo. ¿Alguien nace en esta condición? Ninguno. Único que nace como vaso santo, perfecto, justo es Cristo nada más. Para aportar nuestra maldad en su vaso, en su cuerpo, para cancelación con su muerte, una vez para siempre. Excepto Cristo, ningún ser humano nace en el mundo como vaso para honra, ninguno. Todos nacimos como vaso pecador para deshonra. Así destinado más bien para el fuego eterno nacimos en el mundo bajo la maldición por un hombre llamado Adán. Así no se divide, algunos paso de honra ya al nacer, no. Algunos sí ya paso de deshonra al nacer, no. Nacimos todo el mundo entero como paso para deshonra. ¿Cuál es la equivocación del judío? Ahí está, ¿verdad? Ellos siendo escogidos de Dios, pueblo escogido de Dios, ellos creían, confiaban tanto como si fuera paso para honra, ¿verdad? Ellos, cual judío, pueblo escogido de Dios, y todos los gentiles paso para deshonras. Entonces ellos son perillos, igual que perillos. Somos realmente honorosos, somos escogidos de Dios. Estamos listos para ir al cielo, al reino eterno desde nuestro nacimiento, porque no nos nacimos de la fornicación. Como hijo de Dios nacimos nosotros como hijo escogido de Dios. Equivocado. Equivocado. ¿En qué condición nacieron todos judíos? Así como judíos, como gentiles, ¿verdad? Todos nacimos en el mundo como pecadores. Eso es lo que declara en la Biblia, ¿verdad? Eso es lo que estamos aprendiendo constantemente en el libro Romanos. Por eso Romanos capítulo 3, verso 9, que es lo que declara apóstol Pablo, según la revelación divina del Señor. Romanos capítulo 3, verso 9, ahí viene declaración, ¿verdad? ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? ¿Quiénes son nosotros? ¿Quiénes son ellos? ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? Nosotros judíos, ellos gentiles. ¿Qué somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya que hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Todos. Así que todos somos paso de deshonra. Todos somos paso de ira de Dios. ¿Algún paso sí escogido de Dios, por eso paso para honra desde nacimiento? No. Sean judíos y gentiles, todos estamos bajo pecado, dice. Por eso detalladamente ahora verso 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno nace como justo, ni vive sin pecar como justo tampoco. Por eso a nivel de nacimiento y crecimiento y obra totalmente somos, ¿verdad? Perdido ante Dios. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, todos, dice, algunos y algún otro no dice, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, todos, absolutamente todos. Por eso todos somos paso de ira de Dios. Estamos. Y por eso, ¿verdad? Ese punto constantemente la Biblia está hablando. Romanos capítulo 3, ¿verdad? Poquito avanzando más, verso 23 que dice, por cuanto todos pecaron.
¿Algún vaso para deshonra pecó? ¿Otro vaso para honra no pecó? No, todos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que no para honra, no para la gloria de Dios. Todos nacimos en el mundo para la condenación, para perdición eterna. Sufrir y sufrir, sufrir en el medio del fuego, parece, ¿no? A esto es lo que dice. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que, ¿qué quiere decir? Desde que nacimos nosotros en el mundo, ¿verdad? Como vaso de deshonra. Nacimos para la condenación y perdición, parece, por Adán, bajo la maldición, porque ya nacimos con el pecado. Por eso, Romanos capítulo 5, versículo 12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Qué es la muerte? ¿Qué pasó a todos los hombres? El diablo. Donde dice, el Apocalipsis capítulo 20, verso 14 dice, la muerte y la Hades fueron lanzados al lago del fuego, dice, la muerte, que es el diablo. Diablo es el que sufre atormentado en el medio del fuego, juntamente con todos ángeles decaídos, demonios, y todos seres humanos, pecadores que están en el Hades, y van a entrar en Hades por su incredulidad también, ¿verdad? Por eso la muerte es el mismo diablo es. ¿A quién pasó? A todos los hombres, dice. Por eso nacimos ya como paso de deshonra y para la condenación y para castigo eterno. ¿Quién es excepto? Ninguno. Por eso cuando predica, ¿verdad? El que prepara la faz del Señor, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Como dijo San Mateo, ¿verdad? Capítulo 3, ahí están hablando predicación de Juan el Bautista, como predicó ante fariseo y saduceo. Fariseo, líderes de todos los judíos, súper religiosos, ¿verdad? ¿Quién es el saduceo? Políticamente teniendo poder, ellos son medio ateos. Niegan mucha palabra, no creen mucho. Incrédulos. Fariseo, súper creyente, como bien judaizado, ¿verdad? Según su tradición. Pareciera que la palabra es la que creen ellos, pero no final palabra de Dios, porque ahí se agrega mucho adulterándola, crean en su modo, en su manera, por eso formando como judaísmo, ellos creían en él. Pero los saduceos ni creían en esto. Por eso suenan como ateos hoy en día, ¿verdad? Pero a ambos, Juan el Bautista, el profeta de Dios, quien prepara la faz del Señor Jesucristo, que dijo, acá dice, San Mateo capítulo 3, versículo 7, al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, ¿qué decía? Generación de víboras, así decía. Hijos del diablo, así dijo. Suena muy igual, ¿verdad? Muy parecido al que Cristo predicó. San Juan capítulo 8, verso 44, a los judíos que habían creído en él, pero sin ser de renacido. ¿Qué dijo Jesucristo? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, pues queréis hacer los deseos de vuestro padre, así dice. Diablo es hijo de diablos. Hijo de víbora, generación de víboras, así dijo. ¿A quién? A los fariseos, líderes de los judíos, saduceos, a los medio ateos, pero han volado igual, trata igual. Todos están bajo pecado y generación de víboras, hijo del diablo. Así dice. Hasta, ¿verdad? Como precaptando, ¿verdad? Fondo de corazón de ellos que ya tienen, ¿verdad? Bien mal formado, dice, descubriendo, ¿verdad? Verso 8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Porque ellos dignos de arrepentirse, pero no se arrepienten por su altivez o orgullo, no, por falta de reconocimiento de su posición como pecador ante la presencia de Dios, ¿verdad? 9. Y no penséis, ya está, pensamiento engañoso, está amarándolos, engañándolo, atrapándolo, ¿verdad? Por eso dice, verso 9, y no penséis decir dentro de vosotros mismos,
a Abraham tenemos por padre, dice. A Abraham tenemos por padre. ¿Qué quiere decir? Abraham, nuestro padre, fue escogido de Dios, nacimos de él, según su carne, ¿verdad? Nacimos de él. Por eso, el Padre nuestro, Abraham, fue escogido de Dios, somos escogidos de Dios. Por eso ellos con esa jactancia, con esa altivez, con esa equivocación, ellos creían que eran diferentes a los gentiles. Por eso ellos consideraban, ¿verdad?, como paso para honra. Judío, ¿verdad? Todos los gentiles paso para deshonra. No, jamás. Aquí Dios está poniendo ¿verdad? Tanto a los judíos como a los gentiles, todo bajo pecado están, dice. Por eso, y aquí final, ¿qué dice? Ante judíos que pensaban de esa forma, ¿verdad? Verso 9, San Mateo 3, y no penséis de decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esta piedra, aunque sea gentiles, piedra significa, ¿verdad? Gentiles, a los cuales vosotros menospreciáis tanto. Dios puede levantar hijo de Abraham, dice, por la fe, ¿verdad? Si no tiene fe, aunque sea judío, no son hijos de Abraham verdadero. ¿Por qué? No todos hijos de Abraham son de Dios, son de bendición. Isaac sí, Ismael no, ¿verdad? Así que puede ser que pertenezca mucho judío por su altivez, ¿verdad? Al Ismael, no a Isaac. Aún siendo gentiles, si tienen fe verdadera en el evangelio de Cristo, pueden ser Isaac, ¿verdad? Según la fe de Abraham. Eso está contando, ¿verdad? Final, ¿qué dice? Ya, terrible, terrible, terrible confirmación está hablando ahora, verso 10. Y ya que ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, dice. ¿Quién es? Paso para deshonrar, para el fuego eterno. El árbol que no da buen fruto y será echado y cortado y echado al fuego, dice. ¿Quién no nace en el mundo como pecadores? ¿Judío no? Sí, también. ¿Gentiles no? También. ¿Quién no pecan? ¿Judíos no pecan? Sí. ¿Gentiles no pecan? También pecan. Así que todo el mundo entero paso de deshonra. El paso para deshonra. Así somos, así fuimos. Al nacer en el mundo ya por Adán, ¿verdad? ¿Cómo se cambia esa condición? ¿Cómo se cambia esa situación? Por medio de nuestro Señor Jesucristo únicamente. Eso es lo que Dios predestinó para transformar paso de deshonra en paso de honra y para honra. Ahí viene, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, quien único cambiador. Por eso dice 1 Corintios capítulo 15, verso 45, dice, el primer hombre fue alma viviente, pero murió por su desobediencia, ¿verdad? El postrer Adán, ¿quién es el postrer Adán? Cristo, el espíritu vivificante. Cristo vino para vivificar. Cristo vino, ¿verdad? Como alfarero para quebrar primer vaso de barro, para reformar como vaso de honra y para vaso para honra. Eso se llama renacimiento por obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Así que Cristo vino para transformar el mundo entero, para salvar al mundo entero, para, ¿verdad?, rescatar al mundo entero. Por cada obra hecha por Cristo es para beneficio de nosotros, para salvación de nosotros, no para Cristo mismo. ¿Cuál es el problema? Hoy en día mucha gente creyendo otra cosa, rechazando la verdad, siguiendo a los hombres, rechazando a Cristo, ¿verdad? Siguiendo cualquier doctrina falsa, rechazando la verdad tal como Dios nos reveló en su santa palabra de Dios. Pues uno sigue siendo, ¿verdad?, como paso de ira, paso de deshonra. Por eso aquí están hablando sobre gran paciencia de nuestro Dios, ¿verdad? Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, donde hoy leímos, vamos a volver. Romanos capítulo 9,
versículo 21 y 22. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira, hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparado para destrucción. Así, ¿quiénes vasos? Vasos de ira preparado para destrucción, todo el mundo entero. Ya nacimos en el mundo como vaso de ira para destrucción eternamente. Eso es la maldición que cayó en el mundo por causa de la desobediencia del primer hombre llamado Adán. Como Dios dijo, ¿verdad? Génesis capítulo 3, verso 17, debe haber caído Adán en pecado oyendo a su mujer Eva, ¿verdad? ¿Qué dijo? Dios dijo, por cuanto tú obediste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que yo te mandé diciendo no comerás. El día que comiese de él, ciertamente tú morirás. Así dijo Dios, ¿verdad? Por tu causa, por causa de ti, la tierra queda maldecida. Por eso, Adán obedeció a su mujer, engañada por el diablo, ¿verdad? Así que Adán obedeció a la mentira del diablo por medio de su mujer, a la cual él obedeció, no a Dios, ¿verdad? Por eso él quebró el pacto con Dios. Dios que dijo, Génesis capítulo 3, versículo 16-17. Dios dijo, comerá todo árbol que está en el huerto de Edén, pero no comerá del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comiese de él, ciertamente tú morirás. Por su desobediencia, esa palabra quedó quebrantada. Ese pacto con Dios se quebró. Por eso, por su desobediencia cayó la maldición en el mundo, ¿verdad? Por tu causa la tierra será maldita, dice. ¿Quién no nace en el mundo como pecador? ¿Quién no nace en el mundo como pecador? Paso para deshonrar. Todo el mundo nacimos así. Pero con amor de Dios, con gran paciencia de Dios, ¿verdad? Se viene transformación, cambio por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por humildad y con quebranto de corazón. Final 1, arrepentido, vuelven al Señor, creyendo en el Evangelio que es poder para todo aquel que cree. ¿Poder para qué? Para salvación, ¿verdad? Romanos 1, 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿A quién aplica el poder de Dios para salvación? Al que cree. Al que no cree, no aplicaría. Por eso ahí se divide, ¿verdad? Uno mantiene con esa posición de paso para deshonra como pecador, nace, sigue pecador y muere en pecador. Así termina para ira de Dios uno. Pero uno que se arrepiente y llegan a oír el evangelio verdadero y cree en el evangelio del Señor, que él, el cual es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Final, al que cree, se transforma en el paso para honra, por lo cual Dios con mucha paciencia soportó de todo para ver ese vaso para honra que somos nosotros renacidos, dice la Biblia. Importante este punto. Por eso se hace el paso para honra por la fe, se hace Jacob. El paso para deshonra por su incredulidad sigue siendo Esaú. Ahí se divide. Por eso nunca Dios predestinó, ¿verdad? Como según teoría de calvinismo, Dios escogió a uno para que vaya al cielo ya antes de nacer en el mundo. A otro Dios escogió que vaya al fuego eterno, a otro al cielo. Mentira. Dios nunca predestinó de esta forma. Si fuera así, ¿verdad? Muchas palabras se contradicen. Dios nunca de contradicción. Dios es verdad. La verdad nunca se contradice en sí, jamás. Desde Génesis hasta Apocalipsis como la verdad se conecta de una forma perfecta y bien fluida, ¿verdad? Según toda la verdad, tal como dice la Biblia. Desde punto, ¿verdad? Mucho que hablar todavía, ¿verdad? Entonces, por el tiempo, hoy hasta aquí vamos a compartir, vamos a orar, ¿sí? Señor, muchas gracias por darnos su gran misericordia y amor para con cada uno de nosotros. Hoy, Señor, hablamos un poco sobre el paso para deshonra y el honra, para honra. Realmente bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos y hermanas y todos invitados
para que logrará entender este punto. Dios, amor. Dios es amor, amando al mundo entero, predestinó a salvar al mundo entero por Cristo Jesús, nuestro Señor, quien vino como Cordero de Dios, quitado del pecado del mundo, y murió final en la cruz. Por su gran sacrificio, por la fe somos santo, justo, limpio y heredero de Dios hoy en día. Pero aún muchos no han alcanzado esta fe, esta bendición tan grande hecha en Cristo, Señor. Bendiga, Señor, a todos nuestros amados, nuestros queridos, nuestros familiares, nuestros vecinos y nuestros amigos y compañeros del trabajo y también muchos que son conocidos y desconocidos, para que ellos pronto, Señor, mientras Dios espera con mucha paciencia, vuelvan a la verdad, creyendo en el Evangelio del Señor Jesucristo, para que puedan llegar a ser salvos una vez para siempre, Señor. Muchas gracias, Señor, por permitirnos que tengamos más tiempo para aprender con el libro Romanos. Revélenos más y más con toda profundidad de real y verdad suya, Señor. Gracias, Señor, por todo y dejamos todo en sus manos. Y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, mañana siempre vamos a llevar enseñanza con la iglesia Seúl. El jueves vamos a llevar la reunión de consultores, ¿verdad? Entre todos hermanos, quienes son ya como nombrados como consultores, ¿verdad? De la evangelización y todo. Y nos reunimos por Zoom. El viernes vamos a llevar noche de comunión, ¿verdad? No estudio bíblico, Apocalipsis. Esto ya se va a continuar para otra semana. Pero esta semana, el viernes, llevaremos noche de comunión, ¿verdad? Por Facebook y YouTube también, compartiendo muchas actividades preparadas por el coro, por jóvenes y por niños grandes y pequeños. Todo, ¿verdad? Se presenta tan hermosamente. Y el mensaje también se presenta, ¿verdad? En la noche de comunión a las 7 por Facebook y YouTube. Este viernes, sí, así vamos a vernos siempre, ¿verdad? El sábado, ¿verdad? El día 25 sería, y también siempre enseñanza para niños, muy importante, mantener enseñando a todos nuestros niños desde pequeños, para que ellos crezcan bien preparados, ¿verdad? Para llevar una vida bendecida. Primero salvación y una vida bien bendecida en Cristo. Ya tenemos que ayudar a todos nuestros niños para que crezcan, ¿verdad? Para que no sean influidos por este mundo tan perdido y corrompido, ¿no? Sí, esto ya como una obligación muy grande y responsabilidad muy grande para todos los padres. Por eso ayúdenlos a sus hijos que acerquen. A las 9:30, fiesta celestial para todos niños, como en continuación de seminario bíblico para niños, para que ellos sean salvos. Y a las 11, siempre escuela bíblica, constantemente por Facebook y YouTube. Y el domingo vamos a llevar culto presencial y culto especial, ¿verdad? Entre todo renacido y invitado con su familia y todo pueden llegar. Se va a ofrecer hermoso y muy rico almuerzo, más bien, ¿verdad? Para este sábado a las 11, no sábado, este domingo a las 11 de la mañana. Ahí nos veremos para disfrutar toda actividad, ¿verdad? Y presencialmente también se van a presentar y vamos a compartir la palabra de nuestro Dios. Así invitemos a todo nuestro querido amado para culto especial para este domingo, el día 26 de diciembre. ¿Sí? Siempre el día 31 del diciembre del 2021 sería último día, ¿verdad? De este año 2021. Y primer día del 22 y segundo día, el día 2 de enero el año 2022. Por 3 días vamos a llevar el retiro del fin e inicio del año, ¿verdad? Y esto es para crecimiento, cada justo renacido, siendo miembro salvo renacido, ¿verdad? Para buscar mayor crecimiento, vamos a compartir entre toda la iglesia a nivel nacional en Costa Rica. ¿Sí? Nos veremos siempre para
mayor bendición y crecimiento ante la presencia de nuestro Dios amado, ¿sí? Entonces hoy hasta aquí vamos a compartir. Sí, muy buena noche para todos y saludo a toda su familia a la par de ustedes y descansen muy bien. Nos vemos mañana. Sí, buenas noches.